cada corazón en esta mañana. Tú sabes las cargas que se traen y las que te hemos entregado a ti. Gracias, Dios, porque tu palabra es el alimento que tanto necesita el ser humano. Gracias porque tu palabra es la que nos indica lo bueno en gran manera. Gracias porque tu palabra nos conduce al único, a Cristo Jesús, donde encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y en esperanza. Por eso, Dios, que en este momento tu Espíritu Santo tome cada mente y nos ayude a concentrarnos en lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La Biblia nos dice en el capítulo 7 de Juan capítulo 7, vamos a abrir la Biblia, por favor. Todos, si tienen su dispositivo, por favor, ábranlo para buscar en la Biblia lo que vamos a hoy estudiar. La Biblia nos dice en el versículo 37 del capítulo 7 del libro de San Juan lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta. ¡Wow! En ese último día había una fiesta, y en esa fiesta apareció Cristo Jesús. Apareció en una fiesta, y ahí se paró Jesús en la fiesta. Y esa fiesta, habían 3 fiestas que eran solemnes, pero de peregrinación. Las otras fiestas, aunque eran muy solemnes, no se hacía caminatas o peregrinación. Estas sí, habían 3 fiestas solemnes de peregrinación. Lo dice Deuteronomios capítulo 16 en el versículo 1, no lo voy a leer. La primera era la fiesta de la Pascua en el primer mes, en el mes de Abib. La segunda era la de las 50 semanas o el Pentateuco, el Pentecostés. Y la otra era la fiesta de las Sucot o de las cabañas, 3 fiestas de peregrinación. Y Jesús se encontraba en la última fiesta, la fiesta del Sucot, la fiesta de la peregrinación. Y en esa fiesta de las cabañas había una ceremonia que se empezó a realizar de una manera especial, y era la ceremonia de la libación del agua o la consagración del agua. Esto es muy importante entenderlo, porque ahí estaba Jesús, estaban los líderes religiosos, estaban los sacerdotes, estaba todo el coro. Esto es importante, todo el coro de los del templo. Ahí estaban ellos. Estaba multitud del pueblo también. Y Jesús estaba en un lugar especial. Esto pasó en un lugar especial, en el atrio del templo. Y esta ceremonia, cuando estaba el sacerdote, se acostumbraba que ellos iban a una fuente. Ahorita se lo voy a explicar, a la fuente del Siloé. Y la fuente del Siloé, según San Juan 7:9, esas aguas eran identificadas como aguas de salvación y para salvación. Es importante entender por qué el sacerdote cogía una jarra de oro, y se iba con varios sacerdotes y con una procesión de personas al agua, allá al pozo del Siloé. Y tomaban de esa agua en la jarra, y cuando se la colocaba acá el sacerdote, los demás sacerdotes y el pueblo iniciaban una procesión de cantar, de alabar, sonaban trompetas. Era una fiesta grande, que todo el pueblo escuchara, hasta los más rincones se hacía escuchar esto. Y entonces se iba en la peregrinación, y se iba con esa música especial, dando gloria y honra a Dios. Y decían un texto muy especial. Vamos a ir a Isaías capítulo 12, por favor. Isaías capítulo 12, versículo 3.
dice la Biblia, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Ellos cantaban este texto y le agregaban otros más. ¿Por qué? Porque era fiesta. E iban en esa fiesta y cantaban, sacaréis agua del pozo de salvación. Y era una fiesta hermosa. Y todos iban cantando y glorificando a Dios. Y llegaron a un lugar especial. Pasa unas diapositivas allá. Bueno, y llegó al atrio, donde le esperaban otros cantores. Y llegó al atrio donde lo esperaban otros sacerdotes. Y en ese lugar se reunían todos y alababan a Dios. Y estaban todos cantando. Y ahí en ese momento es cuando Jesús hace algo especial. Jesús dice, vamos a ir al otro versículo bíblico. Volvamos a Juan capítulo 7, la segunda parte. Dice, si alguien tiene sed. La costumbre era que el sacerdote, al tenerlo acá, él bajaba en medio de la alabanza, colocaba este jarrón y lo llevaba a esta altura para derramarlo sobre dos recipientes de plata. Y esos recipientes, uno recibía agua, del agua del Siloé, agua de salvación acá, y el otro recibía vino. Interesante. Y esas dos vasijas tenían unos grifos donde salía agua, donde se hacía el sacrificio de los animales, y iba corriendo y llegaba hasta el mar muerto esta agua. Cuando el sacerdote estaba a punto de regar el agua, Jesús dijo en alta voz, no en silencio. Ahí Jesús gritó, y hay unos que somos gritones, y gritó Jesús y dijo, si alguien, y lo dijo con convicción, lo dijo con el sentimiento más profundo de su corazón, si alguien tiene sed. Y yo me imaginaba cuando estaba estudiando, ¿y quién iba a tener sed ahí? Aunque venían en la procesión, aunque estaban cantando, estaban hidratados. Pero esta fiesta, cuando Jesús dijo el que tiene sed, estaba evocando recuerdos. Y esos recuerdos que evocaban, trasladaba a todos los que estaban acá, lo trasladaba a un desierto. Un desierto, y vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Porque en ese desierto ocurrió cosas dolorosas para algunos. Y dice la Biblia lo siguiente, versículo 1. Cuando, escuchen bien, cuando estaban en esta fiesta y el sacerdote estaba haciendo esto, Jesús dijo, el que tiene sed. Y eso les traía algo a la memoria, los recuerdos del desierto. Y este era uno de esos recuerdos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin, avanzando por jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Esto es interesante. Si Dios los había sacado de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, y los estaba llevando a una tierra productiva, en un momento donde Dios dijo, van a parar acá. Lo primero que hizo el pueblo fue, ¿y qué vamos a tomar? ¿Nos trajiste aquí únicamente para matarnos de sed? ¿Nos trajiste aquí para que no siguiéramos más con vida? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, aún dentro de las familias o dentro de las empresas, cuando hay problemas, ¿hacia dónde apuntamos? Normalmente, ¿hacia dónde apuntamos? Hacia la fuente del problema.
Y aquí apuntaron a la fuente, entre comillas, para ellos la fuente del problema. ¿Qué tal si el pueblo hubiese dicho lo siguiente? Mira, Moisés, de este caminar hacia la tierra prometida estamos en este desierto. ¿Qué tal si hacemos cuadrillas o reunimos varios hombres, oramos a Dios y vamos a buscar agua? ¿Qué te parece eso? Oh, claro que sí, vamos a orar y vamos a buscar agua. Pero aquí es muy diferente el trato. Cuando a alguien no le gusta algo, ¿qué es lo primero que hace? Hoy estábamos desayunando con mi esposa y se cayeron unos Kellogg's ahí a la alfombra. Y yo le digo, amorcito, la bolsa como que está rota, ¿no? Vamos a ver por dónde se salió. Es muy diferente a decir, ya no sabes ni servir, mujer. Fíjese que aquí el problema se enfoca en la persona. Y cuando se señala a la persona, se agranda el problema. Cuando tenemos crisis en nuestras vidas, cuando tenemos crisis en nuestro hogar, ¿qué es lo primero que abunda en nuestra mente? El problema. ¿Y a quién? Señalar. Eso está aquí. Cuando hay problemas, la mente, la parte psicológica, la parte emocional, lo único que hace es tratar cómo agrandar el problema. Por eso es que en los momentos difíciles debemos entender nosotros, como este cuadro, que siempre van a buscar culpables. Y tristemente entre nosotros buscamos culpables. Y si algo no me gusta, entonces me salgo. Si algo no me gusta, entonces armo lo que sé armar. Y lo que no me gusta, entonces hablo mal de la persona, porque están murmurando acá. El problema acrecenta los problemas. Pero Dios nos está hablando de una manera diferente. Porque al señalar a Moisés, ¿a quién están señalando realmente? A Dios. Y la fuente de los problemas, entonces estamos diciendo que es Dios. Si a un pastor no les gusta, ¿quién es el problema? Si algo pasa, ¿de quién es el problema? Nosotros estamos acostumbrados a ahondar la profundidad del problema. Y Dios nos quiere enseñar que las cosas no son así. Por eso me gusta este episodio. Porque cuando está el sacerdote, cuando está esta fiesta, cuando Jesús alza la voz y dice: el que tenga sed, ¿qué dice la escritura? El que tenga sed. ¿Qué pensarían los sacerdotes en ese momento? ¿Y este quién se cree? Algunos decían: este como que es el Cristo. No, es que de Galilea qué bueno va a salir algo. No puede ser del Cristo. Y otros querían cogerlo y matarlo, pero temían. Esas son las reacciones. Y ellos todavía en el tiempo no habían cambiado. Porque se acostumbraron a una vida religiosa, carente de un significado especial que Dios quiere darnos. Por eso cuando tú tengas problemas con tu hogar, cuando tú tengas problemas con algo que llega a tu vida, tienes que saber hacia dónde te vas a enfocar. Porque eso puede cambiar la situación de tu vida, de tu problema y de una sociedad, de una familia. Moisés le dio duro a la piedra, por eso la hirió. Se quebró esa piedra. Fue herida esa piedra. Y del interior, ¿qué salió? Salió agua. Esto es muy importante. Porque hay un valle. Bueno, hay una peña realmente. Una peña que ustedes la están viendo allá en la figura. Esta peña tiene algo especial. Viene del arroyo de Gijón. Es algo que viene de las entrañas de una piedra. Es agua virgen, la llama. Y Jerusalén por eso podía subsistir cuando venían todos aquellos soldados o imperios a tomarla. Porque del vientre de la roca ahí en Jerusalén brotaba agua virgen, agua pura. Y de esa agua es que llevaban los sacerdotes. Por eso Jesús, cuando pronunció esas palabras,
Él se identificó con algo especial. Jesús se identificó con la roca, con la peña. Y cuando Jesús alzó la voz, y cuando Jesús pegó ese grito: si alguien tiene sed, venga a mí, está llevándolos hacia la peña, donde por rebeldía y murmuración el pueblo, Moisés, y de su interior brotó agua, y agua en abundancia. Por eso esta figura es tan importante, porque el pueblo se había quedado en algo especial, en la religiosidad, y había perdido la esencia de lo que es seguir y amar a Dios. Por eso las escrituras siguen diciendo en Juan capítulo 7, por favor, Juan capítulo 7, el versículo 39, cuando Jesús se presenta y esa piedra se quiebra, y entonces la gente dice: bueno, ¿y este se cree que es la roca? Pues sí, la roca estaba presente en ese lugar, y por eso Jesús exclamó estas tremendas palabras en el versículo 38 y 39: el que cree en mí, como dice la escritura. Hermano, a veces sacamos conceptos que no son de la escritura y los hacemos como si fueran verdades de Dios, pero no podemos agregarle a la palabra de Dios el poder que Dios le ha dado a la palabra y a los principios. No podemos hacer de normas principios, porque en el momento que hagamos eso, entonces se daña el mensaje. El principio es el principio. Amor, justicia, misericordia son principios de Dios. Nosotros son normas. Y ellos pensaban que con esa ceremonia ya eran espirituales. Jesús les dice: no se equivoquen. Había mucha gente ahí que tenía sed. Había mucha gente necesitada en esa mañana. Y Jesús lo sabía. Habían cosas que no podían llenar el vacío del ser humano. Por eso Dios llamó la atención en ese momento, porque Dios sabe lo que sufre el ser humano. Una vez estaba en unas conferencias y vino un joven, y lo vi, ese joven como oído en medio del tema, y al final del tema me dijo: yo quiero hablar con usted un momento. Yo le dije: está bien, hablemos. Y me dijo: ¿sabe qué? El sábado tengo que presentarme a un grupo armado, porque decidí irme con ellos. Y me voy para un grupo armado y voy a combatir allá con ellos. Y me voy. Yo le digo: ok, está bien. Sigue viniendo todos los días y vamos a orar, porque Dios tiene planes contigo. ¿Sabe que hay mucha gente de esa manera? No sabe qué hacer con su vida y con sus problemas. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida y con nuestros problemas, ¿cómo es la vida? Pues todo un problema. Pero Jesús se presenta como alguien especial para darle solución al vacío del ser humano. El que cree en mí, como dice la escritura, va a pasar algo especial. La Biblia nos dice en Primera de Crónicas capítulo 10, vamos a ir por favor, Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 4, lo siguiente: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. A veces no comprendemos lo que es el cristianismo realmente, porque los antiguos todavía no lo comprendían. Y seguían festejando algo que para ellos tenía un símbolo, pero carecía de la espiritualidad con el cual Dios le había dado. Y por eso dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Ahí estaba en medio de los sacerdotes,
Ahí estaba en medio de los cantores levitas. Ahí estaba en medio del pueblo. Estaba alguien que también lo señalaron y empezaron a murmurar de él. ¿Y quién se cree? Pero no sabían que ese que estaba ahí les estaba dando algo que ellos mismos necesitaban. La sed del ser humano es grande. ¿Cuántos esposos andan con sed? ¿Cuántos hijos andan con sed, con problemas, con dificultades, aburridos de la vida? Y Jesús se presenta acá como la única fuente de un agua, ojo, de un agua espiritual especial. Y por eso Jesús dice, versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior que van a correr ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, dice la Escritura, esto dijo del Espíritu Santo. O sea que las personas cuando se acercan a Jesús, Jesús que les va a proveer fuertemente Espíritu Santo. ¿De qué carecían los sacerdotes en ese momento? ¿De qué carecían en ese momento los levitas? ¿De qué carecían muchos del pueblo en ese momento? Carecían de algo especial, de la provisión maravillosa de la roca, Jesús. Y cuando las personas ven y aceptan a Jesús, Él tiene una promesa maravillosa. Dice que de su interior va a emanar no gotas de agua. Hay una diferencia, páseme la botella de agua. Hay una diferencia en estas dos cosas. Hay diferencia en estas dos cosas. Usted puede hacer esto fácilmente. Puede ir controlando. Pero cuando, dice el Señor, cuando brotan ríos, entonces un río fluye. ¿Tú puedes controlar esto? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? ¿Qué es lo que más necesita el ser humano en este momento? El ser humano se enfoca en el problema. Y por eso el ser humano más y más se hunde en medio del problema. Y Dios está dando la solución. Cuando tú tengas sed, cuando tengas problemas, ¿a quién debes mirar realmente? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene una fuente inagotable que cambia la existencia del ser humano. Pero a veces nos conformamos con gotas del Espíritu Santo, cuando Él quiere derramar ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo, que nos llene nuestra vida y nuestra experiencia cristiana sea muy diferente, hermanos queridos. Porque a veces parecemos que somos fuertes, pero no dejamos de criticar y murmurar y señalar. Ya no estamos para eso. En este tiempo Dios nos está llamando a que recibamos el río de agua viva. Y si no nos acercamos a Jesús continuamente, no habrá derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Cuando más te acerques a Jesús, más el Espíritu Santo podrá llenarnos. Porque Él es la roca, Jesús es la roca. Y Él ha dado una promesa maravillosa, que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, ¿quién va a venir abundantemente sobre ti? Y todos los problemas que tú tengas van a encontrar solución. Pastor, entonces no vamos a sufrir, no vamos a morir. Todo va a encontrar solución. En medio de la muerte, ¿quién es la solución? En medio de la enfermedad, ¿quién es la solución? En medio de tu problema, ¿quién es tu solución? ¿Por qué los hogares se acaban continuamente?
Porque cuando están los problemas, ¿a quién miramos? A ver quién tiene el problema. Usted como que no, usted no. Porque es más fácil agrandar los problemas. Y es más fácil no pasar la página, sino seguir recordando y recordando y señalando. Y como que el hombre siente una experiencia superior con eso. Pero es donde el hombre baja más a la miseria. Porque cuando nos concentramos en lo positivo, en lo que puede cambiar la historia de nuestra vida, ahí es donde encontramos realmente el principio de la solución a nuestros problemas. ¿Usted cree que la mayoría del mundo está interesado realmente en venir a Jesucristo? ¿Ustedes creen que realmente las personas están interesadas en venir a buscar soluciones en Cristo Jesús en este momento? ¿Qué hace la mayoría de personas y la mayoría de jóvenes? Buscan sus propias soluciones, pero no en Jesús. Y Jesús nos está llamando la atención, porque cuando realmente fluyan en nuestra vida ríos de agua viva, entonces para el tiempo del fin, dice el Señor, y es interesante todo lo que dice. Algunos, para esta época, la crisis del final, quieren buscar una de las fincas más lejanas para irse a ubicar allá y que la persecución no les llegue. Otros están pensando cómo hacer y cómo huir, cómo escapar. Pero los que reciben los ríos de agua viva no van a pensar en eso. ¿Sabe qué van a pensar? Señor, en este tiempo hay que proclamar un mensaje. Y se levantan a proclamar el mensaje. Los que están llenos de ríos de agua viva, lo que hacen es: Señor, ¿qué más vamos a hacer por la obra tuya? No tienen su mente en escapar, sino en trabajarle al Señor, en servirle al Señor. La lluvia temprana lo que hace es moldea nuestro carácter. Nos da la victoria sobre el pecado, sobre las cosas malas. Y lo que hace la lluvia tardía es madurar el carácter. Pero este tiempo es el tiempo de buscar al Señor Jesús con todo nuestro ser. A veces nos entretenemos en tantas cosas, como hacían algunos en el templo. Se entretenían tanto en el templo que perdieron de vista al Señor Jesús. Y un templo sin el Señor Jesús es un bonito monumento. Pero un templo con la presencia de Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, es un centro de salvación, no un centro de conflicto, es un centro de esperanza. Y a eso es lo que Dios está llamando a esta amada iglesia, que las iglesias se conviertan en centros de esperanza, se conviertan en centros de salvación. Y ya dejemos, como los antiguos, de estar señalando el problema. No enfoquémonos en la solución, enfoquémonos realmente en lo que se enfoca a Dios, en salvar a las almas. Cuando tú como padre ves a tu hijo sufriendo, tú te enfocas en cómo sacar a tu hijo de tu problema. Eso es lo que Dios está esperando con nosotros. Este joven que venía a la conferencia llegó el viernes. Me miró fijamente y le vi una cara como: wow, este joven, ¿cómo va a desperdiciar su vida metiéndose al monte y peleando una guerra que ni siquiera él entiende? Yo le oraba al Señor: Señor, trata con él. Y él tenía en su mente irse ya, irse ya. Cuando terminamos la conferencia, me dijo: pastor, mañana es el día. Hoy nos despedimos. Ore por mí para que si en algún día no me pasa nada, pueda volver a escuchar un mensaje. Y yo le dije: ok, recuerda algo. Si tú quieres algo grande para tu vida, y si no lo tienes, no busques por allá o en el pozo de Jacob o en el pozo. No lo busques más por allá.
trata de mirar un poco más arriba de lo que has mirado. Y si tú le clamas a Jesús, vas a encontrar algo diferente para ti. Y nos despedimos. Y al siguiente, en el sábado, habían bautismos. Y estaba orando por este joven. Y eran las 11. Y el joven no apareció. 11:30. Y lo vi entrando a la iglesia. Me dio una felicidad. Porque si él entró a la iglesia, quiere decir que su destino cambió, que algo pasó en su vida. Y ese joven pasó a las aguas del bautismo y entregó su vida a Jesucristo. Y hoy en día sirve al Señor y es panadero, haciendo pan. Y a través de ese pan sirve a otros. Dios tiene propósitos grandes. Dios sabe la sed con la cual tú caminas en esta mañana. Y Él dice, mira, yo tengo la solución. ¿Tiene problemas? Pues yo tengo la solución. Enfócate realmente en quien puede ser la solución. No solamente para la crisis momentánea de este mundo, sino para lo que es tu eternidad, tu destino. Jóvenes, la profetisa dice que para los tiempos finales los jóvenes tienen un rol súper importante en la causa de Dios. Y ustedes son llamados, poderosamente son llamados a que esta obra de Dios para estos tiempos finales crezca abundantemente. Los niños también. Los niños serán llamados para predicar en los parques. Mire, hermanos, todo nos indica que allá es donde está el trabajo fuerte. Y tenemos que hacer planes aquí para trabajar fuertemente allá. Es el tiempo que Dios nos da para hacer cosas grandes en honor y para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué perdemos tanto tiempo? Porque nos estamos enfocando en las personas que no somos. Yo como pastor tengo que enfocarme allá. Usted como líder tiene que enfocarse allá. Así como hicieron con este templo. ¿Por qué trabajaron? Porque tenían todos un ideal, tenían todos un propósito. Pero cuando los propósitos no son compartidos, cada uno coge para su lado. Pero cuando solo Jesús y el propósito para estos últimos tiempos de predicar el mensaje del tercer ángel, lleno del Espíritu Santo, entonces los propósitos serán uno solo y habrá unidad y habrá victoria en el nombre del Señor Jesús. Cuando la familia se enfoca en buscar a Jesús, cuando hay problemas pero los ojos se ponen en Jesús, entonces vendrá la solución a tu hogar. Había una joven que en mi iglesia, allá donde viene Gabriel, que era el director de jóvenes en ese tiempo, que también estaba sufriendo de cáncer y estaba desesperada. Y cuando me dijeron a mí de que papá estaba muriendo por el cáncer, también lloré amargamente. Pero después de llorar, viene Dios va a hacer cosas grandes. Porque Él está acostumbrado a hacer cosas que benefician al ser humano, que benefician a tu familia, que benefician a tu necesidad. Y en esta mañana Dios te está recordando que si alguien tiene sed y cree, como dice la Escritura, en Jesús y en su obra, de su interior correrán ríos de agua viva, del Espíritu Santo correrá por todo tu ser, llenándote de Dios. Y entonces tu vida no será tu vida. Tu foco ya no será tu foco, será el de Dios. Y hermanos, cuando cada uno de nosotros experimentemos esto, ¿y dónde está la muerte entonces? ¿Y qué me va a separar de Jesús? ¿Dónde está el sufrimiento? Porque hay algo que supera eso. Este joven pudo encontrar en Jesús realmente la esencia de la vida.
Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a encontrar la esencia de lo que es la vida espiritual. Una es la vida religiosa y otra es la vida espiritual. La vida espiritual se centra únicamente en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Porque ahí es cuando el Espíritu Santo me hace a mí espiritual. Y haciéndome a mí espiritual, entonces la ley de Dios, Romanos 7:14, es espiritual y no moral. Le encuentro sentido y gusto al cristianismo. Y ahí es cuando nuestra vida empieza a tomar una dirección diferente. Necesitamos entender lo que es la vida espiritual. Lo que tanto necesita el ser humano y la iglesia es entender una vida espiritual para estos últimos tiempos. ¿Qué tipo de sed tenemos? ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Con qué sed estás andando hoy? ¿Cuál es el mayor dificultad o problema que estás hoy teniendo en tu vida? No te centres más en el problema. Céntrate en la fuente del problema, de la solución a tu problema. Ahí es donde vas a encontrar esperanza y descanso para tu vida. ¿Te gustaría en esta mañana decirle eso al Señor? Señor, yo sé que tú eres la roca. Yo sé que el Espíritu Santo está en este mundo trabajando, Señor, y soy adventista. Pero tengo sed, Señor. Tengo sed del Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en mi vida. ¿A cuánto les gustaría decirle eso, Señor? Lléname de tu Espíritu Santo. El secreto es, entre más te acerques a Jesús, más te llenarás del Espíritu Santo. Ese es el secreto. Ese es el núcleo y la esencia del mensaje del tercer ángel. Jesús, tu es única esperanza. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Pues hermanos, a buscar más de corazón a Jesús, pero de corazón sincero, amante. Y entonces ya no estaremos murmurando más. Se pasará la página y entonces esta iglesia, nosotros los hermanos, Dios hará cosas grandiosas, señales, milagros y prodigios. Esos prodigios que llevan a salvación, esos milagros que despiertan la conciencia del ser humano para buscar en Jesús la solución. Así que hermanos, en esta mañana la invitación es realmente procuremos ser llenos del Espíritu Santo, de verdad. Y para ser llenos del Espíritu Santo está Juan capítulo 15, solo Jesús. De verdad que sí, hermanos queridos. Algunos dicen, no, pero es que yo oro a Jesús. Pero hermanos, la evidencia cuando alguien empieza a ser lleno del Espíritu Santo es grande. Se empieza por cosas pequeñas, pero los resultados son grandiosos para el Señor. Así que hermanos, la invitación está. Y usted dice, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo también. Busquémoslo a Él de corazón todas las mañanas. Busquémoslo a Él de corazón al mediodía. Busquémoslo en la noche. Busquémoslo a Él. Y Él se encargará de enseñarnos todo lo que debemos hacer. Porque aquí está el manual. Así que hermanos, vamos a orar. Pero quiero decirles frente a ustedes, si queremos cosas grandes y no queremos problemas, basémonos en lo que dice esto. No le agreguemos y no le quitemos. Porque la miseria de la iglesia es cuando cree superar lo que dicen las Escrituras o malinterpretar las Escrituras. No, si creemos en Jesús, como está escrito acá, su promesa es, de su interior correrán
ríos, no gotas, ríos. ¿Quiere que corra ríos? Vamos a orar y vamos a colocarnos en pie. Y esto va a ser el inicio de pasar una página y decirle de hoy en adelante, proponernos hoy en adelante, ser llenos del Espíritu Santo, porque la promesa está. Ahí está la promesa. Y es para todo el que cree en Jesús. Aquí no es para el sacerdote o para el pastor, no, para el líder. Es para todo aquel que se atreva a creer en el Señor, como dice la Escritura. Querido Dios y Padre que está